La paz de Dios sea con nosotros en esta hora. Este mes que hemos tomado para hablar de la oración, cuán importante es la oración, cuán necesario es que estemos conectados con el Señor, cómo se hace imprescindible que nosotros permanezcamos unidos con nuestro Padre, que no podemos desconectarnos, no podemos quitar la conexión, no nos podemos descargar, porque si no se va la conexión. Y en este día queremos volver a leer, hermanos. Mientras más leemos, la repetición se nos queda. Así que volvemos otra vez a Mateo capítulo 6, los versos del 5 al 15. Y como les decía que este pasaje de Mateo tiene mucha tela para cortar, y de aquí pues salen muchos mensajes, hermanos, y podemos durar no solamente un mes hablando, sino toda una vida, porque la oración es indispensable. Mateo 6, Jesús y la oración. Y cuando ores, no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que nosotros se la pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dámonos hoy, y perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos deje caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos, Señor, tu palabra. Nunca volverá vacía. No regresará vacía, porque ella hará por lo cual tú le envíes en esta hora, en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, permite que nosotros podamos escuchar tu voz, oír tu voz. Háblanos y ayúdanos a oír tu voz nosotros, Señor. Háblanos, tu pueblo oye, y úsanos con poder en esta mañana para hablar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje anterior que estuvimos predicando, estábamos hablando del verso 10 que tomamos de este pasaje de Mateo, porque este pasaje de Mateo, hermanos, tiene, como les decía, mucho por donde trabajar la iglesia. Y vemos que este pasaje tiene una serie de recomendaciones que dice no haga, no haga, no haga. Y es el no de Dios. Y te dice, cuando tú vayas a orar, no sea como los hipócritas. ¿Cómo son los hipócritas, hermanos? No haga como ellos, porque ellos aman orar en las esquinas de la calle para ser vistos de los hombres. No quieran ustedes orar solamente en los templos, en donde la gente vea que usted ora bonito. Hay oraciones que se dan en la casa en rodillas, en donde nadie nos ve. Allí en los secretos, ahí hay oraciones que hacer. Hay muchas personas que quieren orar solamente en público, que lo pongan a orar en público para ser visto de los hombres, para que muchos vean que oran bien, que tienen elocuencia. Pero el Señor está diciendo, no haga como los hipócritas. Nos da orientaciones, nos dice, entra a tu aposento, cierra la puerta
Hay mucha puerta, hermano, que tenemos que cerrar para orar. Hay mucha puertas que nos quitan de la desconcentración. Hay puertas que están abiertas que hay que cerrarlas para poder entrar. Nosotros sabemos que Jesús es la puerta, pero hay muchas puertas que hay que cerrar. Así que oremos en secreto en nuestra habitación, hermano, porque el Señor sabe todas las cosas y la recompensa de nuestras oraciones, toda la gente la podrá ver, porque los resultados serán manifiestos. Así que el Señor nos dice, no se preocupen por orar frases tan largas, oraciones repetitivas, no es que las repitan, no es que ustedes siempre reciten el Padre Nuestro, no es que hablen conmigo, es que tengan su propia palabra, su propia forma de expresión. El Señor sabe cómo usted se expresa. Él no anda buscando palabras bonitas, ni que usted la coordine para orar. El Señor conoce su corazón. Hay otros como Ana que ni siquiera lo decían en voz alta. Sus labios se movían y su corazón. María todo lo guardaba en su corazón. Hay oraciones que se dan en la mente, en el corazón de uno, que ni siquiera uno lo externa afuera. Solo Dios sabe lo que estamos orando. Pero muchas veces queremos ser vistos orar en público. Y no todas nuestras oraciones, hermanos, deben ser en público. Así que saquemos tiempo para orar a solas. El Padre le enseña cómo orar. ¿Cómo deben orar? Lo primero, alabando a Dios. Alabando a Dios y santificando al Señor. Siendo santificado, apartándonos. Así quiere el Señor. Por eso, Él empieza diciéndonos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que exaltemos su nombre. Hay muchos signos, muchos coros en donde exaltamos el nombre de Dios. El Señor manda que oremos en el nombre de Jesús. Si no oramos en el nombre de Jesús, hay personas que oran y terminan amén, pero no mencionan el nombre de Jesús. El Señor dice que tenemos que orar en el nombre de Jesús para que nuestras oraciones lleguen. Eso es una regla que el Señor nos dio. Cuando ustedes oren, oren en el nombre de mi Hijo Jesucristo. Él es el que está en el medio para que la oración pueda llegar. Tienen que orar en su nombre. Así que nos habla de la santificación, nos habla de que nosotros tenemos que desear el reino de Dios. Y en esta hora queremos hablar de un tema más y que es profundo, y es la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. El verso 10 que leímos en el último mensaje decía, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. No es como en la tierra, así también en el cielo. Como en el cielo, así también que se haga en la tierra. Porque es la voluntad de Dios, no es la nuestra, hermano. Y nos vamos a quedar aquí. Porque aunque ustedes conocen todo lo que sigue de esta oración modelo, nos habla de la comida, que hay que comer la comida espiritual, el pan nuestro de cada día. Hay muchos aposentos altos devocionales que se llaman así, el pan de cada día, porque está hablando de que hay que comer la palabra diaria, está hablando del perdón porque es necesario. Y termina, y esto es muy importante, habla de la tentación, no nos deje caer en la tentación, y que oremos que el Señor que nos libre del mal, que nos libre, hermano. Cuando alguien está siendo tentado, orar por esa persona para que no caiga, líbranos a nosotros, porque todos, si Jesucristo fue tentado, nosotros también. Cuando Él salió del desierto, de aquel ayuno, vino el diablo a tentar a Jesús. También nosotros somos tentados. Y cuando estemos en tentación, ¿qué oramos? Dios, no nos deje caer cuando seamos tentados. Líbranos del mal, orarle al Señor que nos libre del mal. Pero nos vamos a detener, hermano, en este versículo 10 y recordar que el perdón, habla del perdón en el medio, al principio y al final. Habla del perdón, porque si ustedes no perdonan a sus hermanos los errores, las ofensas que cometen, no me pidan a mí que yo tampoco lo voy a perdonar. Hasta que usted no perdone a su hermano, no me pida que yo le perdone a usted. Porque si usted no puede perdonar a su hermano,
No me pida que le perdone, hay que aprender a perdonar, porque a veces nosotros tenemos muchas cosas que nos duelen, pero hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a perdonar, hermano. Así que todo esto está en el Padre Nuestro, pero vamos a centrarnos estos minutos en el verso 10. Hágase tu voluntad. Podríamos hablar basado en el tema. ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? Una pregunta. ¿Conoces la voluntad de Dios para tu vida? Vamos a ver también, hermano, una lectura, vamos a escuchar una lectura en Isaías capítulo 58. Hay dos versos que tienen por título la observancia del día de reposo. El verso 13 y 14 de Isaías 58 dice: si retrajese del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, para que la boca de Jehová, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. ¿Qué está diciendo Isaías, hermanos? Que nosotros muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad, nuestro propio deseo, porque la voluntad no es más que en lo que nosotros podemos decidir. Tenemos facultad para decidir, podemos ordenar. Nosotros tenemos libre albedrío que nos ha dado el Señor. Nosotros podemos hacer elección sin que nadie nos obligue. Y en muchísimas ocasiones nosotros decimos: yo hago lo que yo quiero. Y hay una expresión que nosotros la conocemos, pero yo no la voy a decir aquí, ¿verdad? Yo hago lo que... punto. ¿Verdad? O sea, yo lo hago porque yo soy yo, porque yo me gobierno, porque nadie me manda, porque nadie me dice, porque yo esto, porque yo aquello. Porque nos creemos, hermano, que nosotros somos los invencibles y que no hay nadie sobre nosotros. Pero la voluntad de Dios sobre nuestras vidas es la que el Señor nos está hablando en esta hora. Porque la voluntad de Dios es diferente a nuestros deseos. Nosotros tenemos libre albedrío, sí, hermano, el Señor nos lo dio. Pero hay una voluntad de Dios y Él tiene propósito para con nosotros. Él tiene planes. Él tiene deseo para lo que Él creó, para su creación, para la humanidad. Él tiene su propósito en nosotros. Él quiere que nosotros hagamos su voluntad para que podamos lograr, para que lleguemos a lo que Él ha prometido si hacemos su voluntad. Así que cuando volvemos al libro de Isaías y vemos, hablando del sábado, tristemente nosotros conocemos los 10 mandamientos, tristemente digo, porque lo conocemos, pero muchas veces no lo queremos practicar. Lo conocemos, a veces más resumido que en el orden. Ya no lo aprendimos resumido en dos, que es más fácil. Ama a Dios y ama al prójimo. Y ya cuando le preguntamos cuál es el cuarto mandamiento, cuál es el quinto, hay mucho ya se nos ha olvidado en el orden de los 10 mandamientos. Pero hay un mandamiento que está dentro de los 10, hermanos, que dice que hay 6 días para trabajar y un día para dedicárselo a Dios. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y descansó. Y de igual manera al hombre también yo le ordeno que 6 días trabaje y un día descanse. ¿Cuál? Bueno, pero resulta que ahora la iglesia cristiana no toma ninguno. Los 7 días corridos. Estamos quebrando los mandamientos del Señor. ¿Cuál día tú escogiste? La Biblia dice el sábado. Los adventistas practican el sábado. La iglesia cristiana dice, bueno,
como la católica es el domingo, porque ya ese día resucitó el Señor, pero en la Biblia sigue siendo sábado. Pero la iglesia cambió al domingo por ser resurrección, la iglesia católica. Ahora, hermano, nosotros también decimos, guardamos el domingo, pero no es cierto, porque los domingos cuando más cosas tenemos que hacer y ahora lo estamos usando para todo. Ya no hay respeto del día de descanso ni el día que tomamos para dedicarlo al Señor, en el cual el Señor dice, y no trabajarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criada, ni nada. Tiene que descansar tu cuerpo, porque ese cuerpo es templo del Espíritu Santo, y tiene que descansarlo porque es ley del cuerpo, porque si no te enfermas también, porque el cuerpo se enferma cuando lo llevamos más allá. Entonces, el Señor está hablando de su voluntad, hermano, pero nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, queremos hacer la nuestra. La nuestra, si fuera la voluntad de Dios, guardáramos un día de descanso para que nuestro cuerpo reponga energía y se refuerce para 6 días más de trabajo. Pero no es así, no lo hacemos así. Y no tomamos ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni jueves, ni ninguno de los días. No hay ninguno de los días. Así que lo que buscan la excusa, no, porque yo no soy adventista, yo vuelvo el domingo, pero los domingos estás haciendo cursos, los domingos estás haciendo todas las cosas que no haces la semana, que no te alcanza. Entonces ahora tienes que coger también el día del Señor. Por eso vemos los hermanos que ya no están en la iglesia, porque es el domingo que se ocupa ahora para todo lo que no alcanza. El día de lo que no da para nada es el día del Señor que debo coger. Es la voluntad de Dios que tomemos el día que el Señor designó para que le adoremos juntos como familia y alabemos. Ese es el día para hacer todo lo que no nos alcance en la semana. La voluntad de Dios, hermano, es más de la que nosotros nos imaginamos. Por eso voy a decirle lo que dice la palabra acerca de su voluntad. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La profecía, todo lo que se está diciendo allá entre los profetas, nunca fue los profetas que decidieron decir lo que iba a acontecer. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los guió a decir lo que tenían que decir. Así que la profecía se acabará, pero los hombres que hablaron profecía para estos tiempos no fueron inspirados por los hombres, sino por el Espíritu Santo. Hay algo que nosotros tenemos que recordar, que nos dice Romanos, que lo leemos, no lo sabemos de memoria, pero que a veces tendemos a olvidarlo. Y este texto no se queda casi en ningún lado, porque el verso 2 del capítulo 12 de Romanos nos dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo comprobamos cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Primera de Tesalonicenses nos dice lo que es la voluntad de Dios. En el capítulo 4, versos 3, 4 y 5 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra, es su santificación. Pues la voluntad de Dios es su santificación. Es que se aparten para Él. Está diciendo Primera Tesalonicenses 4, versos 3, 4 y 5. La voluntad de Dios es su santificación. Que se aparten de fornicación. Que cada uno de nosotros sepa tener su propia esposa o esposo en santidad y honor. No en pasiones de concupiscencia, no en pasiones desordenadas, como los gentiles que no conocen a Dios. Otra vez voy a hablar de los gentiles, porque no conocemos la ley de Dios que dice, no adulterarás. Así, hermanos, que cuando nos vamos a la primera carta de Juan capítulo 2, verso 17 nos dice, el mundo pasa, y pasan sus deseos, todo pasa, todo tiene un límite, todo tiene un tiempo,
Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque Dios le dará vida eterna. El que hace la voluntad de Dios. Y me gusta tanto cuando el salmista clama pidiéndole que le enseñe. Y el salmista dice en el Salmo 143, verso 10, enséñame a hacer tu voluntad. Vamos a pedirle como lo hizo el salmista, enséñame a hacer tu voluntad, porque a veces no lo sabemos. Pero pidámosle a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. Yo quiero saber cómo es que debo agradarte, qué es lo que debo hacer para hacer tu voluntad. Él dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a una tierra recta, a tierra de rectitud. Yo quiero ser recto porque Dios es recto, hermano. Él es recto, Él es correcto, Él es derecho. Así que nos habla también de la confianza en la voluntad de Dios. El Señor quiere que confiemos en Él, porque no confiamos en Él, porque dudamos de su promesa, de su palabra, porque a veces nosotros decimos que confiamos, hermano, y a veces a uno le da vergüenza con Dios, como en mi caso. A veces a mí me ha dado vergüenza delante de Dios y vengo ante Él, perdóname, Señor, qué vergüenza. Qué vergonzada me siento porque no te lo creí, no confío en tu palabra. Tú dices que tenemos que confiar en ti, mas hay momentos de la vida en que Dios dice confía. A veces hay situaciones en que uno cree y uno como que no está confiado de Dios, no está agarrado de Dios como debe ser. Y el Señor dice confía en mí. Yo he prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te he dicho que yo estoy contigo en todo momento, que aunque pase por las aguas yo estaré contigo, que no te va a ahogar cuando pase por los ríos. Pero ¿por qué no me crees? Dice el Señor en momentos cuando nosotros nos comportamos como si no conociéramos quién es el Dios a quien nosotros servimos. Y lo digo por mí misma, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros no tenemos esa confianza y tenemos que pedirle perdón a Dios. Señor, perdónanos porque no hemos confiado como tú quisieras. Pero Juan, el apóstol, en su primera carta, en el capítulo 5, en el verso 14, dice, y esta es la confianza que nosotros tenemos, esta es la confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye cuando es conforme a su voluntad, hermano, porque hay muchas cosas que no son la voluntad de Dios, porque nosotros queremos irnos de viaje, pero yo hago mis maletas, hago mis planes, hago mi agenda, compro el vuelo y hago todo, y después oro, y después digo, Señor, pero ya yo hice todo. Yo no le pregunté al Señor primero, ¿es tu voluntad que yo viaje ahora? Señor, no le pedimos permiso a Dios, yo diría. Señor, ¿tú quieres eso ahora? ¿Ese es el momento? ¿Está bien? Es que nosotros no tomamos en cuenta a Dios para nuestros planes ni para nuestras decisiones, hermano. Es que nosotros obramos a nuestro propio albedrío, a nuestra propia voluntad y a nuestra propia agenda. Nosotros tomamos la agenda nuestra y se la ponemos a Dios y le decimos, Señor, ayúdame. Y entonces comenzamos a hacer el listado. Señor, mira esto, mira esto, mira esto, mira esto, pero no le pregunté a Dios si todo lo que está ahí es la voluntad de Él para mi vida. Nunca yo le pregunté, Señor, estos planes que tengo, ¿está en tu voluntad que lo haga? Y tenemos que aprender, hermano, a poner la voluntad de Dios por encima de nuestros deseos humanos. Hay momentos en que el Señor dice no, pero yo quiero, obligatoriamente yo quiero. Aunque el Señor dice no, yo digo sí. Cuando después ahí viene el golpe, entonces ahí está, no era la voluntad de Dios, pero nosotros quisimos en nuestro libre albedrío tomar decisiones a la ligera, hacer cosas sin consultar a Dios. Pero si es el Espíritu Santo que nos guía, entonces ¿cómo podemos tomar decisiones sin preguntar la dirección primero para dónde vamos? ¿Quién sale sin dirección? ¿Quién se mueve sin tener la ubicación ahora? Hay que saber a dónde voy. Hay que buscar ahora ya para saber dónde está ubicado, donde yo llego. Todo el mundo sale con una dirección. ¿Por qué no salir con la dirección que Dios nos da? ¿Por qué no buscar la dirección del Espíritu Santo para nuestros planes, para nuestros compromisos, para nuestros proyectos, para nuestra vida? Y no ponerle lo que nosotros hicimos y ahora presentárselo a Dios. Hubo una oración que
que a mí me dio tanta vergüenza con Dios, porque yo decía, ahora hicimos una oración, y alguien llama y dice, ay, que se presentó esto muy rápido, ayúdame a orar, porque tiene que ser hoy la decisión. Y yo dije, Señor, ¿y cómo yo te obligo a que tú decidas ahora, en estos minutos? ¿Cómo yo te pido a ti? ¿Cómo te obligo a ti sin saber si es tu voluntad o si tú quieres tomar una decisión en minutos? Hermano, eso necesita que, si hay una decisión que hay que tomar rápido, hay que pedirle al Señor y clamar en rodillas. Señor, mira esta decisión, yo no sé si hay muchas decisiones. Hay muchas decisiones. Yo me salí a comprar un libro, cómo tomar las mejores decisiones. Y me busqué muchas librerías, porque yo quería tomar las decisiones correctas, perfectas, que no me equivocara. Y salí a buscar un libro y encontré un libro en una librería que decía cómo tomar las mejores decisiones. Este es el libro, dije yo. Me leí el libro entero y llegué al final y dije, pero esto no dice nada. Al final lo que decía del libro era, nunca hay una decisión correcta ni exacta. Y yo dije, pero qué escritor tan terrible. Me hizo leerme todo esto para al final dejarme como al principio. Las decisiones, hermano, muchas veces uno no sabe cuál es la correcta, sino que hay que buscar dirección de Dios. Entonces, el Señor nos dice a nosotros acerca de la paciencia en su voluntad. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 36, porque es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. La paciencia, hermano, la voluntad de Dios es que tengamos paciencia, que esperemos pacientemente a Jehová, que esperemos sin desesperarnos en Él. No importa el tiempo que tome, usemos la paciencia, esa es la voluntad de Dios. En Hebreo dice, yo deseo que tú tengas paciencia y que espere mi voluntad y mi tiempo, dice el Señor. La otra es que nosotros tenemos que, el Señor quiere que nosotros podamos nacer de nuevo, que la vida que nosotros tenemos la cambiemos y la dejemos en el pasado, para que en su voluntad, naciendo de nuevo, Él nos críe Él. Porque nos crían muchas veces con mucha ñoñería y mucha maña cuando nos cría a alguien humano. Él no quiere criar Él para darnos el lenguaje, para enseñarnos lo que Él quiere y para darnos nueva forma. ¿Ven? Hay que nacer de nuevo. Entonces el Señor nos dice en Santiago 1:8, Él, quien Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, por esta palabra, para que seamos primicia suya y para que seamos su criatura. Esa es su voluntad, que tengamos un nuevo nacimiento. Y ya terminando, hermanos, voy a darles dos cosas más que son la voluntad de Dios. Dice la palabra en Mateo 7:21. A veces creemos que la voluntad de Dios es, sobre todo cuando uno está adorando, que uno brinca mucho, que uno hace mucho aleluya, mucho gloria a Dios. Hay que adorar. Que uno cree que diciendo muchas palabras bonitas, bienaventurado y dichoso, lo que tienen es elocuencia. La gente tiene una elocuencia que es una bendición. Pero hay otros que ni siquiera son hasta torpes para hablar, como Moisés, ¿verdad? Él decía que yo soy torpe para hablar. Entonces el Señor le pone siempre un Aarón. El Señor nos ayuda, Él es bueno. Nos pone un Aarón ahí para que nos ayude a hablar cuando no sepamos. Pero miren, hermanos, el Señor está diciendo, claro, porque a veces no creemos que porque elogiemos a Dios y no hacemos su voluntad, nosotros vamos a congraciarnos con Él. No, no. El Señor dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque diga Señor, Señor. No, sino el que haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no es porque tú le digas Señor, Señor, es porque tú haces lo que Él te ordena que haga, porque tú te guías por Él, porque tu Espíritu Santo te guía en lo que hace. Y finalmente, hermanos, aquí nos da una clave. Una clave. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta para con nosotros. Aquí nos da una clave y con esto termino el mensaje en esta hora, en este día. Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Los versos del 16 al 18 dice, algo que a nosotros nos cuesta mucho, estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. No estén con ese pleito.
No estén con esa lloradera. Ay, Dios mío, Padre Santo. Ay, cuántos hermanos plagosos. Todo el tiempo mal. Nunca nada pasa bueno. Hay hermanos que todo el tiempo mal. Pero estén siempre gozosos, no importa cuál sea la situación. Dijo el Señor a través el apóstol Pablo: yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo he aprendido a estar contento en problema y sin problema, con dinero y sin dinero, con trabajo y sin trabajo. Yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación, cualquiera, hermano. Y Pablo sí lo podía decir de verdad, porque él paraba más en la cárcel que afuera. Cuando él creía que ya iba a estar un ratito afuera, ahí volvía para adentro otra vez, pues está predicando la palabra. Y él aprendió a contentarse. ¿Saben? El Señor nos dice: estén siempre gozosos, no importa la situación. Aprendan a contentarse. El enemigo nos quiere tener triste. Nos quiere tener triste. Hace unos días yo le decía a mi esposo: yo me siento tan triste en mi corazón y no sé por qué estoy triste. Pero yo no tengo por qué estar triste. No hay razón. Una cosa es la tristeza y una cosa es el gozo, ¿eh? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. La tristeza y el gozo no es lo mismo. La tristeza puede durar hasta el anochecer, pero la alegría llega al amanecer. La alegría es cuando nos pasan cosas buenas. Y tristeza podemos tener, hermano, es normal. Cuando nos pasan cosas estamos tristes. Pero no podemos hacer una costumbre de la tristeza, porque es un plan del enemigo. Quitarnos la alegría, robarnos el gozo, robarnos todo eso. Él vino a matar, él vino a robar y vino a destruir. Él vino a robar nuestra alegría, nuestro gozo, todo lo que tenemos bueno, vino a quitárnoslo. Y tenemos que pelear por nuestra alegría. Y yo decía: pero no estoy alegre. Y comencé un proceso de oración. Yo tengo que estar alegre, porque no hay razones para que esté triste. Pero ¿por qué me siento triste? Hay que estar alegre. El Señor dice: hay que estar alegre. Pero es una batalla, hermano, porque el enemigo nos quiere poner triste. Hay que pelear esa batalla. Cuando estamos alegres, Él está molesto y enojado. Él no quiere que nosotros estemos sonrientes y busca la manera de cómo quitarnos la sonrisa. Vamos a pelear eso en el nombre de Jesús. Vamos a estar alegres. ¿Saben lo que dice la Biblia de la alegría? Que la alegría da salud. La tristeza quiebra los huesos, lo enferma, trae enfermedades. Por eso que le gusta tenernos tristes. Entonces vamos a pelear nuestra alegría. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que estén siempre gozosos. Oren sin cesar. Oren sin dejar de respirar. No respire a ver cómo te va a estar vivo. Ore sin cesar. Ore como si usted no pudiese respirar. Como usted respira cada segundo, así ore. Ore en su mente, ore en su corazón, ore en su casa. Su mente esté conectada con Dios. Eso es lo que dice 1 Tesalonicenses. Y ustedes verán que esa es la voluntad de Dios. Y otra cosa: aprendan a dar gracias por todo y en todo. Aprendan a dar gracias por todo. No es fácil dar gracias en algunos momentos. Aprendan a dar gracias. El Señor dice por todo. Por todo, hermano. No por ninguna cosa, por alguna, no, por todo. Dad gracias en todo. Y ahí viene el final de este mensaje de hoy. Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que estemos gozosos, que oremos, que demos gracia en todo momento. Así que hagamos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable siempre y es perfecta. Y aprendamos cuando hagamos nuestros planes y nuestra agenda, pongamos al Señor y le preguntemos: Señor, ¿es esta tu voluntad? Y cuando Él nos responda y dice: no, mi hija, no haga berrinche. No haga berrinche, no sea malcriado como los hijos que hacen berrinche. Si es la voluntad de Dios, siempre oremos: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad como en el cielo,
así también hágase en la tierra. Yo me someto a tu voluntad, a la que tú quieras, Padre. Enséñame a hacer tu voluntad. Que el Señor nos bendiga.